Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Seremos los encargados de guiaros una vez más por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenida, como no, nuestra grandísima matrona Eris. Salve, Eris. En el programa de hoy vamos a continuar hablando de la brujería en el cine. Así que, queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en nuestro peculiar cruce de caminos. Comienza la aventura. Bien, pues como decíamos, en el programa de hoy vamos a seguir explorando el tema de la brujería en el cine. En la entrega anterior hablamos de la bruja, las primeras películas acerca de brujería, que normalmente se usaban como excusa para hacer crítica social, y también hablamos de la imagen de la bruja en el cine dirigido al público infantil. Hoy nos vamos a centrar en las películas ya dirigidas a un público adulto y veremos, pues, sobre todo facetas del terror, de la comedia y, por fin, películas de brujería que de verdad hablan de brujas, ¿no? De la cuestión de la brujería. Y empezamos el programa de hoy hablando de una película de 1968 que es El bebé de Rosemary, o como se tituló spoileando en castellano, La semilla del diablo, que es una adaptación del libro El bebé de Rosemary de Ira Levin. Esta película es muy famosa porque tiene muchas leyendas urbanas a su alrededor, ¿no? Y debido a su propio argumento, pues estas leyendas urbanas han ido creciendo, ¿no? El argumento va de un matrimonio neoyorquino, los Woodhouse, que se mudan a un edificio cerca de Central Park y en el cual, pues, según un amigo, ¿no? Ahí hay una maldición. Una vez instalados allí, conocen a unos vecinos y, bueno, conocen también a otra vecina que tiene una piedra que le ha regalado uno de los vecinos y misteriosamente se suicida. Después de esto, los vecinos regalan este colgante a la nueva inquilina, a la que hace de madre. Rosemary, efectivamente. Y bueno, y a partir de ahí ella empieza, pues, a tener ciertos sueños extraños y demás. La cuestión, al marido, que es un actor que está empezando el oficio, pues le empieza a ir bien. Y de repente ella empieza a tener sueños en los que algo parecido a un demonio la viola mientras está rodeada de todos sus vecinos, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta película acaba de una manera bastante siniestra. No diré más por si alguien se anima, aunque ya lo hemos dicho todo como aquel que dice. Si lo dice el título. Lo dice el título, ¿no? Y la cuestión. Esta película estuvo rodeada de muchos rumores, ¿no? Incluso por donde se rodó el edificio de Dakota. Que si Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia de Satán, prestó un asesoramiento para hablar sobre el tema del diablo y el satanismo. Bueno, hay que decir que muchas de las leyendas urbanas que se han proyectado sobre esta película son falsas. Anton LaVey, por ejemplo, nunca prestó asesoramiento, ni siquiera sale la película, como algunas veces se ha dicho. De hecho, yo mismo lo creía hasta hace poco. Y de hecho también, pues la semilla del diablo, vamos a ser sinceros, ha creado esa polémica porque es la semilla del diablo, que si fuera la semilla del vecino del quinto, realmente no hubiera tenido esta mediatización. Bueno, al margen de esto, de brujería en sí misma, pues lo que habla el tema es de los ritos satánicos que se ven allí. Obviamente aquí la brujería, pues es una brujería satánica clásica en el sentido más de secta que tenemos, la brujería del terror, vamos a decirlo así, la que nos imaginamos hoy en día, la que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en la secta satánica clásica. Pues básicamente aquí ya se empezó a cocer esa idea y es la que nos ha llegado. No hay mucho más que comentar de esta película, al margen de que es una muy buena película, y que aquí una cosa que es interesante es que la figura de la bruja, el mal, ¿no?, se utiliza como una excusa para hablar de otros temas. Por ejemplo, en esta época se empezaron a comercializar las pastillas anticonceptivas y en Estados Unidos fueron un escándalo, ¿no? Porque eso significaba que la mujer pues tenía los mismos derechos que el hombre a la hora de decidir sobre su sexualidad y el resultado de esta. ¿Qué sucedió? En esta película, si nos fijamos, estamos ante una mujer que se queda embarazada y que está teniendo un mal rollo porque piensa que es el hijo del diablo y no la dejan abortar, y es porque es todo el mundo lo que le desaconseja. Bueno, hay gente que ha leído en esto, ¿no?, que tienes que tener tu hijo aunque sea el hijo de Satán, ¿no? Y bueno, hay un poco de crítica a esto. También, bueno, hay pues un tema de que aquí, a diferencia de otras películas de terror de la época,
Esta película deja el mal abierto, es decir, el final, hago un super spoiler para quien no lo sepa, es la Rosemary, ¿no? Mirando el bebé, ¿no? Que hay en la cuna, al que nunca se le ve la cara, ¿no? Nunca sabemos qué cara tiene, pero es el hijo del diablo. Y por lo tanto, ¿no? Pues ese rollo de que el mal sigue abierto. Aquí el mal no se redime de ninguna manera. Y esto es una cosa que Polanski aquí pues lo retrató muy bien. Yo creo que, bueno, como comentábamos en el programa anterior, está todo el tema de las sectas, que en aquel momento y años después, no sé si esta es del 68 hasta los años 80, fue un tema, pues, digamos, muy vigente en el terror colectivo. Esta sensación de que te puedan manipular, de que cualquiera pueda estar, o sea, tus vecinos que tú crees que son normales, te pueden pues presionar o manipular, o pueden ser gente que está metida en cosas que a ti no te gusta, pero te van dirigiendo. Y tal vez en este ambiente, en esta sensación de inseguridad provocada, es donde esté más el temor expresado, no tanto en que el niño sea, pues eso, ¿no?, del diablo o del vecino del quinto. Claro, el hecho de que sean tus personas de confianza las que están manipulándote para que tú participes de algo totalmente siniestro, de lo que no quieres, ahí está el gran terror. De hecho, esto es una de las cosas que la gente le sorprendió más del tema de Polanski, ¿no? Cómo traslada el terror a un ámbito doméstico, pero de una manera en la que ya hasta tu propio marido, o sea, no te puedes fiar ni de tu propio marido. Los vecinos ya son chungos, ¿no? Como aquel que dice, después que tu marido se ha liado con ellos. Tu propio entorno, el lugar más seguro que debería haber en el mundo, ¿no?, que es tu hogar, ya no existe como lugar seguro. Y eso realmente, pues, como técnica de terror, eso es muy bueno. Y luego tenemos el tema de la venta del alma al diablo, en el sentido de la ambición desmedida, ¿no? Lo que las personas, pues debido a las exigencias sociales, entre comillas, en este caso pues el actor que quiere tener éxito, lo que es capaz de transgredir incluso sobre sus seres más allegados, con la finalidad de salirse con la suya, ¿no?, de triunfar y de, digamos, poder responder a las expectativas que se tienen sobre él. Pero no todos son sectas satánicas en el cine de los 70, afortunadamente. En 1973 tenemos una película, pues, no muy conocida por aquí, que sería Season of the Witch, que también recibió el nombre de Hungry Wives, de George A. Romero. Se trata de una película de 1973 que trata acerca de una ama de casa que descubre que una vecina suya practica brujería, y después de visitarla allí para curiosear un poco, le pide una tirada de tarot, pues va ganando interés en el tema, ve unos libros que tiene la mujer por allí, conversan un poco, y entonces decide experimentar por su propia cuenta qué es esto de la brujería. El título original de esta película era La esposa de Jack, pero el distribuidor cortó escenas y la retituló, pues esto, ¿no?, Hungry Wife, esposas hambrientas, y la vendió como un film de soft porn, ¿no? No sabemos por qué, la verdad, porque no suponemos que a lo mejor por los cánones de la época sería escandalosa, pero realmente no hay ninguna escena de desnudo, ni, no sé, hoy en día no tiene sentido esto, ¿no? La cuestión es que esta película tuvo poco éxito, y años más tarde, tras el éxito de Dawn of the Dead, en 1978, de George A. Romero, pues ya se relanzó esta película bajo el título de Season of the Witch, ¿no?, la estación de la bruja. La película original, que era un poco más larga, se ha perdido, pero algunas partes pues se han reeditado en versiones posteriores, ya para el público doméstico. En esta película, pues por ejemplo, mientras las señoras hablan entre ellas y hablan del tema de brujería, pues mencionan películas, ¿no? Mencionan Bell, Book and Candle, de la que hablamos en el programa anterior, y también mencionan La semilla del diablo, que acabamos de comentar, ¿no? Un poco pues simbolizando qué idea se tenía de la brujería en la época. Entonces, bueno, pues como decíamos, son mujeres que viven en un ambiente un poco opresivo, una clase media americana, el marido que pues si quiere te pega, así porque le da la gana, tus hijos que pasan de ti, la mujer allí encerrada en casa todo el tiempo, hace reuniones con las vecinas del tipo, pues no sé si recordáis Las amas de casa de Eduardo Manos Tijeras, pues un ambiente así, ¿no? Te juntas con la gente porque te tienes que juntar, pero no tienes nada realmente de compartir más que pues chismes, ¿no? y habladurías. Entonces, bueno, pues así aburridas y agobiadas, se van a ver la novedad, que es la señora esta que dicen que es una bruja, y pues hacen una tirada del tarot y la señora dice, sí, a mí esto de la brujería pues yo lo tengo natural, porque mi familia, mis padres eran brujos y yo es algo que pues he vivido siempre y está muy bien.
Entonces, bueno, pues como decíamos, el ambiente de esta mujer, de la protagonista, cada vez es más opresivo. Ella tiene pesadillas y normalmente pues se quiere simbolizar que su marido la agobia mucho, la presiona, se siente, pues, no sé, agobiada, ¿no? Y entonces al final, pues gradualmente ya se va hartando, no tiene otro nombre, y decide dedicarse al tema de la brujería. Entonces se va de compras. Desde ahí una escena muy, muy chula, ¿no? Entra en una especie de anticuario y entonces pues hacer el kit completo de brujería. Pues compra incienso, compra alcanfor, semillas de hinojo, un caldero, un cáliz, una pluma, un azame. Total, que el señor que está allí vendiendo le dice: ¿usted es bruja? Y ella dice: no, yo solo estoy interesada en el tema. Y dice: no, es broma, no. Lo que pasa es que son herramientas de bruja. Y la señora dice: bueno, pues sí, solo estoy interesada en el tema. Y dice: bueno, pues es fantástico, ¿no? Me parece muy bien que seas bruja. Y aquí ya pues es un detalle, pero que nos enseña otro concepto de la brujería que hasta ahora no se había visto en el cine. Luego se ve pues haciendo pues lo típico, ¿no? Que todo el mundo hace cuando empieza a meterse en estos temas, ¿no? Pues está allí leyendo el libro de cómo ser una bruja y saca su nombre brujo, consagra sus herramientas, hace sus hechizos allí en el jardín, bajo la luna, y encuentra en esta nueva dedicación pues una salida a su situación personal, ¿no? Que no le aportaba nada. Entonces la película está bastante bien. Yo diría que la primera parte se dedica muy bien a describir el ambiente opresivo en el que vive esta mujer, y luego pues vemos cómo se va metiendo en este tema de la brujería, que además es una brujería del tipo, pues diríamos, garneriano o alejandrino, por muchas, desde las herramientas hasta el tipo de invocaciones que se hacen. De hecho, aparece una escena de iniciación en la que vemos pues estos elementos propios de la tradición garneriana, ¿no? Pues el beso quíntuple, la toma de medidas, el juramento que se hace, etcétera. Otra película muy interesante, también de 1963, es The Wicker Man, ¿no? Que aquí pues se tradujo como El hombre de mimbre en España, y en Venezuela tuvo el título de El culto siniestro. Pues esto es una película de terror, más o menos, un thriller. También tiene muchos elementos de musical y es británica, dirigida por Robin Hardy. Está basada en la novela Ritual de David Pinner. Entonces, la novela giraba en torno a un policía que viaja a una remota isla para investigar la desaparición de una niña. Entonces, a medida que el policía recorre la isla, pues va descubriendo que sus habitantes adoran a antiguos dioses paganos. Entonces, en lugar de adaptar la novela, los productores, porque les parecía un poco flojilla, pues decidieron escribir una nueva historia utilizando elementos de esta novela original. Para hacer la película se investigaron aspectos de las religiones paganas y también del folclore, ¿no? Escenas, por ejemplo, aparece el Festival de Mayo con su palo de mayo, aparece la danza Morris o las prácticas de saltar la hoguera, ¿no? Pues obviamente están basadas en tradiciones reales que aún pues, están vigentes en muchos lugares de Europa. El guión de The Wicker Man tenía como idea central pues, el conflicto de ideas existente entre la religión cristiana del policía, que es el protagonista, y las prácticas paganas de los isleños. Todo empieza cuando el sargento de policía, Neil Howe, pues recibe una carta anónima que solicita su presencia en Summer Island para resolver la desaparición de una niña llamada Rowan. Entonces este policía pues es un devoto cristiano, llega a la isla y rápidamente se escandaliza pues al descubrir que sus habitantes pues no rinden culto a antiguos dioses paganos. Se pasan el día bailando por allí, tienen sus rituales, es muy interesante porque en la escuela con los niños pues se habla abiertamente de sexualidad y claro, es una cosa que él pues se espanta bastante, ¿no? Entonces, además de esto, pues tiene el policía, cuando empieza a investigar, pues tiene dificultades porque los isleños son muy cerrados, dicen que no conocen a la niña que se supone que él tiene que buscar, y incluso la que se supone que es su madre pues le señala que no existe, total, que lo tienen al pobre hombre todo loco. Entonces, después va haciendo sus investigaciones y al final pues él lo que está sospechando es que a esta niña no la han matado aún, pero la tienen por ahí secuestrada, guardada, para sacrificarla en el próximo Festival de la Cosecha, dado que las cosechas del año anterior pues no habían ido muy bien. Cuando el policía se reúne con el líder de la isla, pues le cuenta al policía la historia, ¿no?, de aquella isla, le explica que su abuelo pues llegó allí y desarrolló nuevas variedades de frutas que se adaptaban mejor al clima del lugar y que pues
desde su posición de poder, digamos, se inculcó a los isleños la creencia de que los antiguos dioses existían y que la abundancia de las cosechas pues dependía del culto que se hiciera a ellos. Entonces aquí no estaríamos hablando de un sitio con tradiciones ancestrales, sino realmente de un reconstruccionismo, ¿no? De un neopaganismo pues creado y entregado, y que sin embargo cuando empieza a funcionar pues va muy bien, todo el mundo lo sigue. No vamos a explicar el final, porque es una película también pues interesante de ver. Sí aparecen muchas escenas que desde nuestra perspectiva pues veríamos pues lo que comentábamos, ¿no? Muy ancladas en el folclore. Por ejemplo, vemos los disfraces, las mascaradas, los desfiles y diferente tipo de rituales estos folclóricos. Y también aparece, por ejemplo, una mano de gloria, ¿no? Hay un momento en el que quieren dejar dormido al policía para que no moleste en un momento dado, y se pone allí la típica mano de gloria como para mantener este hechizo. Yo creo que hablamos de la mano de gloria en el programa que dedicamos a los amuletos de brujería tradicional, pero bueno, que sirva como recordatorio, pues es un amuleto supuestamente usado por los ladrones para poder entrar en las casas ajenas sin ser descubiertos, y con otros fines, que se hacía con la mano de un muerto, ¿no? Un criminal muerto, y entonces luego se le ponía una vela y se dejaba encendida. Pues esto sería una mano de gloria, y aparece una en esta película. Sobre los años 80, pues no hay mucho que decir según nuestra interpretación del tema, ¿no? Según esta revisión, porque sí es cierto que hubieron muchas películas, sobre todo de aventuras, en las que aparece pues hechizos y brujerías, pero no hay una figura demasiado destacada de una bruja o de un brujo, ¿no? Entonces sí es verdad que hay películas pues esto, ¿no? de espada y brujería, tipo Lady Halcón, tipo Willow, pero bueno, es esto, ¿no? Se centran más en magia y en hechicerías. En los años 90, digamos que vuelve a resurgir esta imagen de las brujas y los brujos malvados. Y, por ejemplo, en 1989 tenemos Warlock, ¿no? La premisa es bastante simple, ¿no? En el año de 1691, pues el cazador de brujas, Giles Redfern, pues captura al brujo Warlock, que Warlock significa brujo, lo cual tampoco es que se hayan matado mucho con el nombre, que está protagonizado por Julian Sands, ¿no? el mismo que sale en Roma Santa, y bueno, pues este brujo es sentenciado a muerte por sus crímenes y brujerías, pero pues justo antes de ser ejecutado, o sea, esto ya lo hemos visto en películas de los años 50, pues Satanás lo rescata y con un hechizo abre un portal y lo envía a la California del siglo XX. Y luego pues el cazador de brujas va detrás, lo sigue, y bueno, pues mientras que el brujo tiene la tarea de encontrar y juntar 3 fragmentos de un grimorio pues ancestral, ¿no? Con el cual pues se revela el verdadero nombre de Dios y le va a dar la capacidad de destruir al mundo, pues el cazador de brujas con un ayudante pues lo van persiguiendo, y al final pues se supone que lo detienen, ¿no? Tampoco tiene más enjundia la película. Sí es cierto que con las películas de brujería pasa una cosa, y lo comentaré también en la siguiente película, que a veces la película no es excesivamente buena, o sea, tú te la pones a ver y es aburrida, no hay quien lo trague aquello, pero cuando somos más jóvenes o en un momento determinado hay una escena que nos llama más la atención, y esa escena digamos que es el poder que tiene el cine. A lo mejor te está contando una historia que es un rollo, pero las imágenes que te está transmitiendo se te quedan de alguna manera. Yo creo que es de Warlock una escena en la que, bueno, pues como es un brujo necesita lo típico, ¿no? Grasa de niño sin bautizar. Entonces hay una escena que hay un niño así gordito en un columpio y aparece el Warlock por allí y le dice: niño, ¿no vas a la iglesia? No, es que me aburro. Y ahí se ve ya como va a caer, ¿no? Va a caer. Y es ese tipo de escenas que contienen fragmentos más pequeños. Es un poco como los fragmentos de un mito, ¿no? Cuando hablamos de la cuentística popular, ¿no? Hay imágenes que se nos quedan y que funcionan como semillas que luego cuando se desarrollan en nuestra mente pues dan fruto a nuestras propias historias, ¿no? Sobre el tema. Es algo parecido pasa con una película de 1990 que se llama The Guardian, ¿no? Se tituló The Guardian, y estaba dirigida por William Friedkin. Se trataba de una niñera que en realidad sería una amadríade, es decir, un hada, un ente feérico relacionado con los árboles, que pues se lleva a los niños que se supone que tiene que cuidar y los sacrifica en un antiguo culto arbóreo. Entonces, al principio de la película se explica que los druidas adoraban a los árboles y en ocasiones les ofrecían sacrificios humanos, y ahí te lo dejan, ¿no?
La película en sí, pues ya decíamos, no es muy buena, no fue muy bien recibida, pero pues supongo que debido a cierta originalidad se ha convertido en una película de culto. En origen estaba basada en una novela que se titulaba The Nanny, la niñera, pero luego pues se fueron incorporando elementos de una historia de fantasmas que se titulaba The Ash Tree, escrita por M.R. James en 1904, en la que un árbol pues tenía un papel protagonista en un tema de una maldición familiar, y finalmente se añadió el tema de los druidas, que en origen ni aparecen en la novela ni nada, ¿no? Esta novela de fantasmas de Ash Street también tiene una versión televisiva llevada a cabo por la BBC con el mismo nombre. Y bueno, a lo largo de los años 90, en 1996 llega la película The Craft, o Jóvenes y Brujas, ¿no? Que por lo visto es un gran hito entre los seguidores de la brujería, ¿no? Es una película estadounidense de temática sobrenatural dirigida por Andrew Fleming. Entonces lo que tenemos aquí es una bruja natural, o sea que tiene poderes de por sí, es adolescente y se muda a una ciudad nueva y entra a un nuevo colegio. Está aquí pues, lo típico de una película de colegios. Entonces allí, después de un escarceo amoroso con un muchacho que acaba destrozando su reputación, entra en contacto con un grupito de chicas interesado por la brujería y liderado por una chica así un poco malévola que se llama Nancy. Entonces finalmente la aceptan en el grupo y como ya son 4, ya tienen los personajes necesarios para empezar a invocar a los elementos, a los 4 elementos, a las 4 atalayas, y esto les da la oportunidad de hacer magia más poderosa de la que venían experimentando, ¿no? Entonces tienen escenas de levitación, de fascinación y van haciendo sus rituales. Durante la iniciación de la chica nueva, que es Sara, pues cada una de las chicas pide unos deseos particulares que más que nada son soluciones a sus problemas que tenían, ¿no? Por ejemplo, pues hay una que siempre se está metiendo con ella y bueno, lo que hace es que la chica que la está acosando pierda el pelo. Luego hay otra que tiene unas cicatrices y consigue curarse. Y bueno, la líder, digamos, de este grupito, pues aparentemente no pide nada, pero se queda ahí con un resquemor. ¿Qué pasa? Que la bruja nueva, pues después del escarceo esté frustrado con el chico aquel, lo que pide es que se enamore de ella para castigarlo. Esto también es una cosa tomada de las películas antiguas de brujas. Parece que todo el rato son las mismas tramas. Y bueno, pues lo que pasa es que Nancy pues le tiene un resquemor porque también había tenido sus voluntades con este muchacho, ¿no? Entonces, bueno, la cosa funciona y los problemas estos que venían arrastrando se solucionan, pero pues no se conforman con esto, ¿no? Y cada vez se van comportando de una manera más déspota y más pues, ansiosa de poder, por así decirlo. En una locura transitoria, por así decirlo, en un cabreo, pues Nancy provoca la muerte de su padrastro, por ejemplo, y su madre y ella pues quedan cubiertas por la suma de la aseguradora. Por otra parte, como el hechizo amoroso de Sara funciona, pues resulta que tiene a un acosador detrás suyo, que es el chico este, que sí, se enamora de ella, pero de una manera obsesiva, y entonces se va a buscar una clarividente que se llama Lirio, que tiene una tienda de artículos mágicos, al que solían ir ellas a comprar pues ingredientes y cosas así, que ya la había avisado, y le había dicho: esto que haces de conjuros de amor está mal, vas a salir escopeteada. Pero bueno, que no le hacen caso, como siempre. Entonces sigue la película y las brujas deciden realizar el ritual supremo de invocación para Manon, que es una entidad en inicio neutral, no es bien una divinidad, bueno, es una fuerza, ¿no? Y bueno, pues en ese momento es el que Nancy, la líder de este grupito, pues pide obtener todo el poder que Manon puede ofrecer. Entonces la película sigue, ella se vuelve muy poderosa. La otra, Sara, pues acepta una cita con el chico este que la persigue para hablar de sus sentimientos y intentar razonar, pero nada, él la agrede e intenta violarla, pues poseído por este encantamiento muy loco de amor. Entonces, cuando ella huye en busca de ayuda con sus amigas, la otra decide usar su venganza particular con el muchacho para hacerlo pagar, ¿no?, por lo que les había hecho a las dos, y después de engañarlo de alguna manera, lo asesina con ayuda de la magia esta obtenida por Manon, ¿no? Después de la muerte del muchacho, pues Sara intenta desvincularse de sus amigas, en plan, esto ya no me gusta, pero ellas no aceptan su conducta y pues la van atormentando con pesadillas y con amenazas de muerte. Y Sara, pues al mismo tiempo está intentando parar los abusos de Nancy, ¿no? Esta bruja que ha adquirido así poderes muy, muy fuertes, pero pues ya resulta inmune a sus conjuros. Entonces vuelve a acudir a Lirio, ¿no?, a la chica esta de la tienda, quien le dice que para vencer a Nancy pues tiene que invocar ella misma a Manon, pero
pues mientras está allí intentando invocarlo, pues la Nancy aparece por allí, le hace una ilusión aterradora y sale corriendo. Total, que al llegar a casa descubre que su padre y su madrastra han desaparecido, se dice que ambos han fallecido en un misterioso accidente y las otras chicas pues siguen usando sus poderes para asustarla e intentar hacer que se suicide, como alguna vez lo intentó al principio de la película, ¿no? Cuando muere su madre. Entonces, pues, después de esta experiencia pesadillesca, se enfrenta finalmente a Nancy y lo que hace es invocar a Manon allí en medio, con la ayuda del espíritu de su madre, y finalmente pues la vence y ya está. Entonces lo que pasa es que las otras chicas pierden sus... Bueno, no sé si contar el final. Puedes contarlo. Si yo ya he dicho lo de la semilla del diablo, que es el mayor spoiler del mundo, tú puedes contarlo tranquilamente. Bien, pues como decíamos, las otras chicas pierden los poderes. Nancy termina internada en un asilo para gente con problemas mentales y ella pues los conserva sus poderes y decide continuar con su vida mudándose a otra ciudad. Entonces pues nos encontramos con una película, digamos, típica del cine de adolescentes, ¿no? De institutos, en el que se mezclan algunas cuestiones de magia y que básicamente nos habla de que cuidado con abusar de los poderes, ¿no? De la adquisición de poder en general. Muchas películas de brujería van de lo mismo, ¿no? De la ambición desmesurada, como ya comentábamos. Y también pues pueden ser una buena advertencia de cuidado con quién formas un coven o un grupo de amigos, da igual, ¿no? O sea, ve con cuidado con quién te juntas por este tema de las rencillas internas, con lo que tú crees que una persona es tu amiga y luego pues te tiene un rencor que tú ni sabes, pero te va a acabar afectando. Los rituales y las invocaciones que aparecen en la película fueron asistidas, según datos de internet, por Pat Devin, que sería una elder sacerdotisa diánica. Esta misma persona aconsejó inventar la identidad de Manon, ¿no? de este dios o de esta entidad que ellos invocan, para evitar precisamente que los adolescentes que se fliparan con la película trataran de invocar un espíritu real. De todas formas, es curioso porque después de la película el nombre de Manon aparecerá en libros, en las típicas listas de divinidades, pues ya lo tenemos incorporado, ¿no? Es otro de los elementos que comentábamos de cómo el cine llega a influir en general en toda la sociedad de manera directa o más a menudo indirecta. Por otra parte, la actriz que hacía de Nancy, que es Fairuza, que ya habíamos dicho que había hecho de bruja en The Worst Witch, en la adaptación televisiva, pues ella se dice que fue Wicca durante un tiempo, luego ya no, o que al menos pues habría estado interesada en la brujería de verdad, ¿no? En algún tipo de brujería como practicante. En el año 1998 hay otra película sobre brujas que, curiosamente, a mí me parece curioso, nadie nos ha comentado, ¿no? Es curiosa porque es una de brujas buenas, ¿no? En el que la brujería está vista como mínimo como una cosa normalizada o no nociva. Se titulaba Practical Magic, que por alguna razón que no alcanzo a entender se tradujo como Prácticamente Magia, y que estaba basada en la novela del mismo nombre, o sea, Practical Magic, de Alice Hoffman. Entonces esta película va de dos hermanas, que son Sally y Gillian, que están protagonizadas por Sandra Bullock y Nicole Kidman, y ellas vienen de una familia de brujas que además, pues como hemos visto en otras ocasiones, arrastra una maldición secular porque una antepasada suya pues se suicida porque tiene un problema amoroso. Entonces ellas también están obligadas a ser desgraciadas en el amor, ¿no? Y cada una pues esto lo lleva como mejor puede. Ellas viven con sus tías, que son dos brujas ancianas, viven en una casa muy chula, y bueno, una de ellas, la mayor, se queda con las tías, se queda en el pueblo toda su vida, se casa con un muchacho a través de un hechizo que le hacen sus tías, y tiene un par de hijas. Su marido muere como manda la maldición familiar, y bueno, se queda allí muy triste y tal. La otra hermana lo que hace es salir de allí corriendo y dedicarse a la vida hedonista, a bailar y a estar en fiestas, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un novio de estos que no son muy convenientes, y al final pues se lo carga. Le pega y tal, no sé qué, y entonces ella se defiende y al final pues eso, acaba muerto. Entonces, para intentar salir del lío, se va a buscar a su hermana, lo intentan revivir y la cosa sale muy mal porque pues el zombie las persigue. Y bueno, y allí entra en juego pues un policía que está investigando la desaparición de este hombre, ¿no? Que bueno, pues malvado, es un criminal, pero pues había que investigar cómo es que había desaparecido. Y bueno, básicamente es una película
romántica, es una película familiar, en el sentido de que trata muchas cuestiones de familia, la relación entre hermanas, la relación con las hijas, con las tías. Y lo curioso de esta película pues es que la bruja, pues como decíamos, está vista de una forma bastante positiva. De hecho, al principio de las películas, toda la familia en sí está mal vista por el pueblo, o les tienen así como un poco de tirria, pero ya a medida que avanza la acción, hay un momento en el que requieren de la ayuda de las personas del pueblo, y estas, pues que al principio estaban reticentes, pues finalmente se la dan, ¿no? Y más o menos acaban diciendo que, bueno, que todas somos un poco brujas porque sí, ¿no? Esta idea de que todas las mujeres son un poco brujas, pues aquí también la encontramos. Y bueno, no es una película demasiado buena, pero sí es una curiosidad en ese aspecto de que no son personas especialmente desgraciadas por ser brujas, ¿no? Que es también un aspecto un poco novedoso en el cine que toca temas de brujería. En el año 1999 tenemos una película que también marcó un antes y un después respecto al cine de brujas, que es El proyecto de la bruja de Blair, escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Se trataba de una película independiente, de estas de cámara en mano, en la que la bruja pues no aparece en ningún lugar, ¿no? Habla de unos jóvenes que van a hacer un reportaje sobre la bruja de Blair, que es un personaje completamente ficticio, ¿no? Pero bueno, ellos van allí y buscan y les acaban atrapados en el bosque, y es una película pues que a través de pequeños detalles pues va creando una atmósfera de inquietud. La bruja no se ve en ningún momento y tampoco se cuenta mucha cosa acerca de su historia, aparte de bueno, que era una mujer que asesinaba niños, que la matan y maldice, por así decirlo, el lugar o el territorio donde había vivido, ¿no? Donde había hecho sus maldades. Un año después se estrenará la segunda parte, que es un tipo de película más normal, por así decirlo, ya no es solo el formato de cámara en mano, es más, tiene un guión más elaborado, y se titula El libro de las sombras, el proyecto de la bruja de Blair 2, ¿no? Es curioso porque en esta película lo que se habla es de cómo después de la primera película se ha creado un fenómeno en torno a esta bruja, ¿no? Entonces es una película que juega mucho con, digamos, las metahistorias, ¿no? Es una historia dentro de otra historia, etcétera. Aquí pues hay unos muchachos que se han montado una ruta de turismo por la zona donde se suponía que había vivido y había hecho sus fechorías la bruja de Blair, y bueno, hay diferentes personajes. Hay, por ejemplo, entre los protagonistas de la película hay una chica que se supone que es Wicca también, ¿no? Aquí ya vemos como en el cine de los años finales de los 90, pues ya brujería muchas veces equivale a Wicca, ya aparece esa palabra en el cine. Pero bueno, tampoco se habla del tema de la Wicca, simplemente pues la muchacha pues está allí con sus cosas. Entonces esta película es sobre todo una reflexión acerca de cómo recibimos las historias, cómo se nos cuentan, ¿no? Hay diferentes líneas, o sea, por un lado tienes la película filmada como una película de verdad, y luego está el contenido de las cintas que graban las personas que están por allí, ¿no? Entonces, digamos que no la voy a explicar porque si no, no tendría ninguna gracia verla, pero hay una duda acerca de la verdad, ¿no? Acerca de que los recuerdos pueden mentir, pero los vídeos, que digamos en principio son objetivos, pues mostrarán la verdad. Una cosa interesante que tenía el proyecto de la bruja de Blair 2 no estaba tanto en la película como en un documental, en un extra que venía en el DVD, que era un reportaje sobre la bruja de Blair. Entonces era pues el típico documental falso, ¿no? En el que se explicaba toda la historia de la bruja de Blair, y nosotros lo podíamos ver como si fuera pues un documental de los que dan por televisión, ¿no? Con imágenes de los años 60, con imágenes más antiguas, con declaraciones. Entonces, esto también nos hacía reflexionar, ¿no? Cómo se crean los mitos en la época moderna, ¿no? Cómo nos pueden contar una historia que resulte completamente verosímil, que nos la creamos, que la compremos y que no tenga en realidad, vamos, ni un hilo de conexión con la realidad, con una historia, que todo se ha inventado y que nosotros, pues mira, lo aceptemos como espectadores que nos hemos acostumbrado a creernos lo que el formato nos dice, ¿no? A ser engañados por estos formatos. Entonces, en este aspecto, pues el proyecto de la bruja de Blair no es precisamente la película de brujería más boyante de todos los tiempos, pero sí tiene reflexiones bastante interesantes acerca de cómo se crean y cómo se transmiten y cómo se aceptan los mitos. Ya entrando en los 2000,
vamos a empezar a encontrar películas de acción, por así decirlo, de acción y aventura, en la que aparecen brujas, ¿no? Entonces son películas que ya van acompañadas de toda la parafernalia de efectos especiales, de luchas, enfrentamientos, etcétera. Nosotros solo vamos a hablar de una de esta tipología, porque además creemos que pasó bastante desapercibida o que no se ha valorado todo lo que se podía valorar. Se trata de una película titulada Guardianes de la Noche del año 2004. Entonces, esta película está basada en una trilogía de novelas de Sergei Lukianenko, y en el que básicamente se explica que durante años y desde tiempos ancestrales a los humanos con poderes varios, sobrenaturales, se les dio el nombre de los otros, ¿no? Entonces había dos bandos, digamos que por un lado estaba lo típico, las fuerzas de la oscuridad, que sometían y torturaban a la población indefensa, y los iluminados, que protegían a la población de las garras estas tenebrosas. Entonces un día ambos se encuentran en un puente, pero ninguno quiere retroceder, entonces se desencadena una cruel batalla que dura mucho, hasta que finalmente dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un pacto y vamos a detener esto con una tregua. Entonces, para mantener la tregua, se crean guardias que se encargan de asegurar el cumplimiento de esta tregua. Entonces, a los otros que pertenecen al bando de la luz se les da el nombre de Guardianes de la Noche y se encargan de vigilar que los oscuros pues respeten el alto al fuego. Por otro lado, pues los otros que pertenecen al lado oscuro, que son llamados Guardianes del Día, pues hacen lo propio para mantener el equilibrio, o sea, se controlan mutuamente. Aunque pues hay una profecía en la que un día pues llegará un otro más poderoso que los demás y que tendrá que elegir un bando rompiendo pues la balanza, rompiendo la tregua, ¿no? Entonces en esta película sale de todo, ¿no? Salen vampiros, salen brujas, salen cambiaformas, salen videntes y toda clase de personas que tienen pues estos poderes sobrenaturales. La acción en sí de la película empieza pues en los años 90 en Rusia, cuando pues Anton Gorodetsky es abandonado por su pareja sentimental y acude a una bruja anciana para recuperar a su pareja. Y esta bruja es una de las más impactantes, ¿no?, que podamos ver en el cine, en el sentido que es una anciana mala, pero como ella sola. Entonces, antes de empezar con el procedimiento, la mujer le informa de que su exnovia está embarazada de otro hombre y que por lo tanto pues tiene que abortar, porque de lo contrario, pues aunque funcionara el conjuro, cuando el niño naciera, pues arrastraría a su madre hacia el padre de verdad, ¿no? Entonces, ella le dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero el que tiene que aceptar la responsabilidad de este mal vas a ser tú. Y el otro dice, bueno, pues vale, ¿no? Entonces ya la siguiente escena pues ya se ve como la madre está, a medida que va avanzando el hechizo de la bruja, a medida que ella va haciendo sus oraciones, pues la mujer entra en colapso con contracciones y bueno, como que va a perder al bebé. Entonces está a punto de conseguir el hechizo y de la nada pues aparecen 3 personas que son parte pues esto de los Guardianes de la Noche y detienen a la bruja porque se considera que está violando esa tregua, ¿no?, que está emprendiendo alguna acción que va a romper el equilibrio que existe. A raíz de esta trifulca, pues los Guardianes del Día se dan cuenta de que Antón los puede ver y que esto significaría que resulta él también ser un otro, que él también tiene ciertos poderes. Entonces, años después ya se ve que Antón está trabajando para los Guardianes de la Noche y el niño por su parte pues ha nacido y ha crecido. Entonces hay varios encontronazos entre bandos y de hecho tratando de rescatar a este mismo niño, Antón hiere al muchacho. Entonces cuando trata de explicarle que no lo ha intentado matar, ¿no?, que no quería hacerle daño, el bando de la oscuridad pues le explica al joven cómo años atrás Antón había intentado que su madre abortara. Y entonces lo que hace así es arrastrarlo para su lado. Hemos de suponer que el niño este es el que se supone que tiene que romper la balanza, ¿no?, el equilibrio. La película tiene una segunda parte, pero la tercera pues no se llegó a hacer, ¿no?, lo cual es una lástima. Lo curioso de la película es que está rodada en ambientaciones que se alejan de los tópicos de Hollywood y que se parecen mucho más a nuestras ciudades de esta radio, ¿no?, lo que le da un aspecto un poco sórdido en ocasiones, pero mucho más familiar. Todos los protagonistas pues tienen una pinta bastante normal y podrían ser nuestros vecinos o gente que conociéramos. No tiene no sé, le falta una capa de fantasía, ¿no?, en el aspecto de que en ese aspecto es muy realista estéticamente. En ambas películas hay fragmentos de diálogo interesantes, ¿no?, muchas reflexiones acerca del bien y del mal, de lo que significa estar de un lado o del otro. Más que nada teniendo en cuenta de que Antón, por ejemplo, tiene vecinos vampiros en su edificio y se relaciona con ellos como uno se puede relacionar con el vecino de enfrente, ¿no?, sabiendo ambos quién es quién, ¿no?
Lamentablemente, cuando la película se estrenó en cines, fue recortada dejando prácticamente las escenas de acción, que sí, están bastante bien, pero bueno, llega un momento en el que se pierden todos los matices de estas reflexiones y la historia con esto pierde mucha de su gracia, ¿no? Yo me di cuenta porque la vi subtitulada antes del estreno y en el cine parecía otra película, es que no solo duraba menos, sino que le podías dar prácticamente otra interpretación. Ya en el año 2009 tenemos una película bastante interesante que se titula Arrástrame al infierno, ¿no? Drag Me to Hell. Es una película estadounidense de terror dirigida por Sam Raimi. Entonces la trama gira en torno a Christine Brown, que es una joven oficial de préstamos que busca conseguir un puesto superior que se encuentra vacante, ¿no? Allí en la oficina. Entonces, al tratar de impresionar a su jefe y de paso a la familia de su novio, que no la considera suficientemente buena para él, Christine niega a otorgar una prórroga a una señora pues que está allí a punto de perder su casa, ¿no? Una señora anciana, gitana, de nombre Ganush, y que pues llega un momento y ella le dice, pues yo soy una mujer muy orgullosa, pero te ruego, por favor, que me alargues esto porque no me quiero quedar sin casa. Y ella no, se lo niega, se cierra en banda, ¿no? Entonces, en represalia, la señora Ganush vierte una maldición sobre Christine que, después de 3 días de tormento, pues la hundirá en las profundidades del infierno, ¿no? Para toda la eternidad. Entonces, es curioso, ¿no? Porque podemos leer críticas que decían, al principio nos ponemos de parte de la bruja, pero en realidad estamos de parte de la bruja todo el rato, ¿no? De hecho, lo que pasa es que Sam Raimi aquí, en este título, pues actualiza la visión de la bruja y su maldición, ¿no? Un poco como la persecución de la propia culpa en un contexto muy actual, ¿no? Estamos viendo cada día personas que pierden su casa a manos de la ambición ajena. O sea, nuevamente nos está hablando de la ambición. Lo que me encanta de esta película es que no hay justificación para lo que la joven hace. O sea, de hecho, está en su mano alargarle el préstamo y que esta mujer no se quede en la calle. Pero por las presiones del entorno, pues no se ve capaz de enfrentarse ni a la familia, ni a su jefe. Y bueno, pues como que tolera esa injusticia, ¿no? Y tolerándola, o sea, no haciendo nada por combatirla, realmente la está agravando. Y en mi opinión se merece todo lo que le pasa. Pobrecita. Y bueno, hasta aquí hemos hablado un poquito de películas de terror, ¿no? Películas en las que el personaje de la bruja es presentado como, aunque lo podamos justificar, como un elemento maligno, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando algo nos da miedo, la otra opción que tenemos, aparte de asustarnos, es ridiculizarlo. Y tenemos películas en las que la imagen de la bruja se muestra bastante ridiculizada. Y por ende, no está de más decirlo, también la de la mujer en sí. Un caso de esto sería uno que nos habéis comentado también a través de Facebook, que es la primera de las historias de Four Rooms, que es una película, si no me equivoco, del año 2004. La película comienza con un chico que empieza el trabajo de botones en un hotel y un señor mayor pues le recomienda le da una serie de precauciones a tomar. Y bueno, y entonces empiezan a llegar a la habitación, ¿no? Una habitación del hotel que tiene, la suite nupcial, un montón de chicas, cada una diferente, de una manera sexy y atrevida. Y la cuestión es que todo esto desemboca pues en un ritual. No diremos qué ocurre por si alguien la ve, porque es una escena muy divertida. Pero precisamente es eso, es una escena cómica. El personaje que vemos es totalmente ridículo. Las chicas cómo actúan son estereotipos, todas ellas súper sexys, todas ellas siempre buscando la provocación, pero de una manera totalmente absurda. Obviamente esto es una comedia. ¿Qué vemos aquí? Es muy interesante cómo la brujería pasa a ser un tema ridículo, ¿no? Pasa a ser un tema... El ritual que hacen, si lo observáis con atención, os daréis cuenta de que las actrices debían estarse partiendo. Realmente es todo muy... Bueno, ridículo. No sé utilizar otro adjetivo. En resumen, son muy sexys y muy tontas, todas. Exactamente. Bueno, es un estereotipo, ¿no?, negativo que se tiene sobre la mujer. Hay como que la bruja como sexy, tonta y bueno, y al fin y al cabo ridícula porque encima es bruja. Era como encima añadiéndole el valor de que lo sobrenatural está ligado a la estupidez. También nos ayuda pues a hacernos una idea pues precisamente de eso, ¿no? De los estereotipos que hay sobre las brujas en el mundo moderno, ¿no? Pues tenemos una que es una hippie que está volada, la otra que es más oscurilla, luego está la típica señora que podría ser ama de casa.
la señora sexy, que la hacen fatal. Bueno, están todos esos estereotipos. Y sí, la verdad es que es una película donde se ve muy bien pues la ridiculización de estos, la verdad. Que yo creo que no deja de ser una falta de aceptación, ¿no? Tenemos ahí una realidad que hasta cierto punto nos está molestando un poco, no sabemos muy bien cómo integrarla, pues nada, la ridiculizamos y ya está. Y con esto pasamos un poco por encima, ¿no? Le quitamos importancia a un tema que a lo mejor en el fondo nos molesta un poco. Sí. En el caso de nuestro cine nacional podemos hablar de esto de ridiculizar a las brujas, ¿no? A partir de 2 películas, una de ellas bastante reciente. La primera es El Día de la Bestia, de 1995, de Alex de la Iglesia, en la que, bueno, pues un cura, ¿no? Está intentando evitar el fin del mundo porque cree que el anticristo va a nacer. Y bueno, como él intenta meterse en la brujería, ¿no? En la magia negra, para poder lograr invocar al diablo e impedir que eso ocurra. Es muy curioso, ¿no? Porque él, por ejemplo, la película se basa en que él quiere volverse poco a poco más malvado y por lo tanto hace cabronadas, hace cosas malas porque sí. Y luego, bueno, es una película obviamente de comedia, ¿no? Aparece Santiago Segura, bueno, todas las situaciones son muy ridículas, pero bueno, tiene eso de que la brujería es vista como algo casi de mofa. Y la otra, en la que ya se redondea esto, pero además se añade la figura de la mujer, es la película de Las Brujas de Zugarramurdi de 2013, que en tono de comedia pues nos explica que los aquelarres son botellones de la Edad Media y que efectivamente pues unas señoras que viven allí, precisamente en Zugarramurdi, pues digamos que no quiero hacer spoilers por si alguien se anima a verla, porque es una película también divertida, pues básicamente cómo cumplen con todos los estereotipos de señoras malvadas, marujas y también pues sexys en algunos casos. Manipuladoras. Totalmente. Con fines pérfidos. Y básicamente vemos que la mujer en la película de Las Brujas de Zugarramurdi cumple el papel de la arpía clásica caníbal y bueno, y con una sorpresa final para todos los seguidores del paganismo que sin duda nos hará un poco de gracia. El peligro que tienen las parodias es que están dirigidas a un público que tendría que entender qué es una parodia, pero luego, sobre todo cuando estamos hablando de un medio de comunicación de masas, como es el cine, siempre hay otro sector del público que lo entiende de forma literal y que se siente plenamente identificado. Esto ha pasado, por ejemplo, hace unos años se estrenó una película en México que iba de otro tema, pero en la que se parodiaba un estilo de música muy concreto de allí. Y entonces esta canción, que debiera ser pues esto, ¿no?, una cosa de broma, acabó siendo un éxito real de la radio, ¿no? Y entonces es el peligro ¿no?, que tienen las parodias, que se supone que uno hace una lectura inteligente de ellas, que se ve reflejado y se ríe de uno mismo, pero no hay que olvidar que hay una realidad que se está reflejando también y que muchas personas pues lo tomarán de una manera literal. Y bueno, aparte de estas que hemos comentado, habrían bastantes más. Cuando os preguntamos por Facebook qué películas de brujería os habían gustado más, pues recibimos muchos comentarios. Por ejemplo, Alba Neruín nos dijo El último cazador de brujas, que contra todo pronóstico no pinta mal a las brujas, o no a todas, esta no la he visto, entonces esto ya quedará a juicio de los que la vean. Alice Rafe nos hablaba de Season of the Witch, de la que hemos hablado ya. Antoñejo Max, de Jóvenes y Brujas y de Practical Magic. También mencionaba Warlock 3, Lords of Salem, de Rob Zombie, y 5 brujas, ¿no? Esto pues igual tampoco, pues ya no nos da tiempo a comentarlas, pero bueno, que las tengáis en cuenta. También Sleepy Hollow, donde hay alguna, si no recuerdo mal, una mención tangencial sobre el tema de la brujería. Aris Lunaer nos recomendaba El viaje de Chihiro, ¿no? Sería pues ya dentro de lo que es el cine de animación. Y la de Jóvenes y Brujas, ¿no?, de la que ya hemos hablado. Odiseus nos hablaba también de Jóvenes y Brujas, de Merlín el Encantador, de Conan el Bárbaro, porque sale una bruja, a la bruja novata, que es también una película de Disney bastante antigua, El terror de Dunwich, Evil Death, El ejército de las tinieblas, bueno, toda la saga de Evil Death, que bueno, van tocando el tema de la magia, pero digamos desde otra perspectiva, más eso, tangencial. Willow, que es otro clásico, digamos, de los 80, y Fur Rooms, que acabamos de comentar, ¿no? El hombre de mimbre, del que también hemos hablado.
Y antes también nos dijo que cómo se le había podido olvidar Axan, ¿no? Pues bueno, todas estas sí que las hemos podido comentar. Otras personas, como Aloma López Alonso, nos han comentado el tema de Avalon, ¿no? De las nieblas de Avalon, que nosotros no hemos incluido aquí porque buscábamos más bien el tema de la brujería, ¿no? Tocado un poquito más directamente. Avalon hablaría más de paganismo. Otras recomendaciones son de Covenant, de parte de Ricardo Manuel Izquierdo, Halloween Town 1 y 2, que son unas películas que, si no recuerdo mal, son recopilaciones de historias cortas, ¿no? Y otra vez pues Conan, Willow y Hansel y Gretel, cazadores de brujas, que tampoco pues no la hemos visto, pero la podéis ver qué tal vosotros. Ricardo Reina nos hablaba de La semilla del diablo, de Polanski, con Erika Imperdible, nuevamente, de Las nieblas de Avalon, Vlad Malkaf, de Alucarda, que es una película mexicana, también va más en la línea esta de diabólica, por así decirlo. Isabel Camarena, nuevamente, de Craft, que como sabéis es Jóvenes y Brujas. Lorena Secadas, La bruja novata, otra vez. Anaís nos hablaba de Juniper Tree, que esto es una película que comentaremos en el próximo programa y ahora os explicamos por qué. Ana Huertas era la famosa recomendación de Pocahontas. Alex Calvo nos hablaba de La semilla del diablo. Y Francisco Maximiliano Gálvez, de Axan. Entonces, más o menos pues hemos intentado comentarlas, bueno, pues un poco por encima, algunos rasgos. La semana que viene vamos a hablar de cine de brujas, de películas que no son tan conocidas o a veces no son en absoluto conocidas. Creo, si no me equivoco, que todas las películas son europeas, tanto para el cine como para la televisión, y la diferencia que hay respecto a las que hemos comentado en estos dos primeros programas es que hablan directamente o bien de la tradición de brujería o bien de las brujas como protagonistas en un aspecto mucho más tradicional. Y en este aspecto pues vamos a leer las historias en las que están basadas y a comentar un poco pues esto, no solo la película y cómo eso fue adaptado al cine, sino qué hay detrás de las historias que se evocan en estas producciones. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema radicalmente, y es que hoy con nosotros tenemos a Tania y a Noelia del proyecto Equinox, que vienen a presentarnos el libro de Junto a la hoguera. Junto a la hoguera es un proyecto de Equinox que reúne 15 relatos de terror con reminiscencias paganas y brujeriles, elaboradas por autores y autoras pertenecientes a distintas tradiciones. El libro está en formato electrónico y se puede descargar de forma gratuita desde la plataforma de Lectu, luego ya os pondremos el enlace. En él vais a encontrar un poco de todo, desde fantasmas a criaturas fabulosas, viajes a infiernos propios y ajenos, encuentros con entidades, historias situadas en el pasado y en el presente, antiguos cultos y nuevas prácticas. Creo que lo más interesante de este proyecto es que, como el relato toca aspectos profundos de nuestra mente, y en el ejercicio creativo nos reflejamos en las imágenes, los sucesos y las palabras que vamos escogiendo, pues también la lectura de esta compilación es un breve pero interesante recorrido por los diferentes tipos de mentes que pueblan el panorama pagano actual. Y hay historias para todos los gustos, ¿no? Por ejemplo, mis preferidas son El vientre de la serpiente, de Daryl Parson, Put Kolak, de Zadok, y también me gustaron bastante Apenada Moura y Ojos de gato. Pero bueno, va a gustos. Hay muchos tipos. Es una cosa buena que tienen las antologías, y es que hay un poco de todo para cada tipo de lector. Así que, queridos oyentes, aquí con Tania y Noelia os dejamos nuestra entrevista. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Hola, buenas tardes. Estamos aquí, el equipo de Encrucijada Pagana, junto a las responsables del proyecto Equinox. Y bueno, en primer lugar, presentándonos un poquito qué es Equinox, por favor. Equinox empezó siendo un ebook así junto a la hoguera, pero ahora es como un inicio de un sello que englobará este libro que he dicho y englobará también libros relacionados con terror, paganismo y emociones. El primer proyecto, como te he dicho, se llama Junto a la hoguera. Es un libro de colaboraciones de relatos paganos de terror que es gratuito y promocional para darnos a conocer. Uh-huh. Y bueno, ahora lleva ya el primer proyecto de Equinox salió en diciembre, que es Junto a la hoguera, el ebook gratuito, y ahora pues planeamos más proyectos todavía y bueno, la gente puede descargarse el ebook desde nuestra web, que es equinox.tk.
Muy bien. Y bueno, ahora que ya nos habéis presentado un poquito el sello y cuál es el objetivo, hablándonos de vuestra primera publicación, Junto a la hoguera. ¿De qué trata? Sí, mira, tengo que hacer una pequeña corrección, porque es equinoxbook.tk. Equinoxbook.tk, importante. Bueno, para nuestros oyentes decirles que vamos a poner el enlace en el Facebook de Encrucijada Pagana, así que no tenéis que tener ningún miedo ni problema a la hora de encontrarle el enlace. Pero bueno, hablándonos ahora de vuestra primera publicación, Junto a la hoguera, ¿de qué trata? Trata de 15 relatos ilustrados sobre terror y paganismo. Hemos querido que sea un proyecto multicontinental, queremos salirnos del eurocentrismo y hemos querido contar con personalidades en el mundo pagano como puede ser Marta B. de Dunailene, Anami del Templo de la Diosa, gente de Alfrozul, que David lamentablemente no pudo colaborar, pero bueno, alguien de su clan ha colaborado, y también escritores ya con cierta trayectoria y noveles. Pero siempre nos hemos asegurado de tener un mínimo de calidad para ofreceros un buen libro y para hacernos una buena promoción. Y luego también era importante la variedad de tratar diferentes temas, ¿no? Los que están más sobados, digamos, y claro, son 15 personas de diferentes nacionalidades, hay gente de Grecia, gente de Sudamérica, de Inglaterra, y claro, de esa forma también aportan un poco las tradiciones de su ciudad o de su país, que a lo mejor mucha gente aquí todavía no conoce. Yo quiero haceros una pregunta. ¿Cómo se os ocurrió meteros en el peligroso mundo de la autoeditación y de la autopublicación de libros? ¿Y cómo decidisteis hacerlo con este género, además, que es bastante particular, ¿no? Que es un género de terror, fantasía, no sé cómo queréis englobarlo, ¿no? Pero bueno, básicamente es enfocado de paganos para paganos, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Por qué esta aventura? Bueno, de paganos para paganos y también para amantes del terror, obviamente. Esta aventura, bueno, yo ya tengo experiencia en la autoeditación, que mi primer libro lo autoedité, luego me lo editó Dédalo, pero ya tengo experiencia invirtiendo incluso en autoeditarme, recuperé, dije, pues si queremos hacer algo y queremos hacerlo ya, lo tenemos que hacer nosotras. Y es en plan, estaba hablando con una amiga en plan de qué podríamos hacerlo, y dije, puse temas terror, paganismo, y de terror y paganismo, pues vale, porque es algo que estamos bastante metidas ella y yo. Yo comparto celebraciones con unos cuantos clanes de por aquí por Cataluña y es algo que nos mueve, es algo que realmente queríamos hacer. Bueno, es que realmente la idea fue de ella. Me propuso colaborar con un relato, me metí tanto y al final acabamos las dos dirigiendo el cotarro. Pero bueno, y claro, esto de autoeditarlo pues es como una prueba, ¿no? Como es un proyecto gratuito, pensamos que era lo que mejor encajaba y básicamente a ver cómo funciona para ver cómo podemos seguir luego con otros proyectos. Y bueno, ahora nos centramos un poquito más en la obra y luego volvemos a preguntas generales. Venga, los relatos, ¿de qué tratan? Contadnos, dándonos 2 o 3 pinceladas de alguno para ir haciendo saliva. Por ejemplo, tenemos uno que es nuestro preferido, que es el de Juanma Santiago, que habla sobre las cuevas del Tassili en el Sáhara, que nos propuso colaborar de eso porque su padre fue militar y estuvo destinado allí y conoce las tradiciones. Sí, bueno, también tenemos el relato de Daryl, que es de mitología inglesa, habla sobre una serpiente y tiene un toque Lovecraftiano. ¿Nos quieres comentar algunos que te hayan llamado la atención, Tania? Pues a mí, por ejemplo, algunos de los autores más noveles me han sorprendido mucho. Por ejemplo, hay uno sobre apariciones en la noche de Samhain. Y pues eso, sobre todo para darle oportunidad a gente todavía que no ha editado, ¿no? Que la gente vea que hay mucho potencial. Luego, por ejemplo, también hay uno sobre una tradición, digamos, de Sudamérica, que habla pues sobre sacrificios, rituales, y es bastante oscuro, digamos, pero también muestra un poco la humanidad que tiene o tenía el protagonista. Me pareció muy interesante. Entonces vemos que la temática de los libros es bastante variada, o sea, os dais un paseo por todo el mundo a la hora de hablar de terror y paganismo. Y bueno, la pregunta es, si a los lectores o posibles lectores que tengáis del libro, ¿qué os gustaría decirles para que se animen a descargarse el libro, que es gratuito, y adentrarse en estas historias? ¿Qué le diríais? Pues, por ejemplo, yo creo que en el prólogo del libro tenemos una frase que yo la usaría para animar a la gente, y es que mucha gente quizás asocia el paganismo, el esoterismo y todos estos temas con la oscuridad, ¿no? Y en el prólogo decimos que
esto es una forma de ver los muchos matices y toda la luz que hay realmente detrás de la oscuridad. Entonces, yo creo que lo que animaría a la gente, pues eso, a descubrir realmente que hay más allá, pues, de las religiones establecidas, de las tradiciones que conocemos todos. Y bueno, también es eso, ¿no? Que aparte de conocer, también es una forma, pues, de disfrutar de relatos de autores no conocidos que tienen mucho potencial y relatos de terror. Sí, también como líder tengo que decir que tengo mucha confianza en el proyecto, tengo mucha confianza en mi equipo y eso es algo que se puede transmitir también si lo leéis. Y también es eso, es dar a conocer de una manera amena, más amena que si fuera un libro así sobre paganismo, las tradiciones que nos habéis preguntado antes fuera de la cámara si había eventos, pero yo estoy pensando en hacer una lectura de relatos junto a la hoguera en algún momento. Todos así recreando la tradición. Alrededor de la hoguera. Sí. Es una buena idea. Hay que encontrar el sitio donde hacer la hoguera y ya está. Claro. Los medios son fáciles. Bueno, y ahora adentrémonos un poquito más en lo que es el Equinox en sí mismo. Y bueno, ¿qué proyectos tenéis? ¿Cómo lo vais a hacer funcionar? ¿Por qué medios os vais a mover? Adelante, ¿qué proyectos tenéis? ¿Con qué vais a moveros ahora, además de mover este libro? Claro, mira, yo tengo un par de proyectos a título personal que son relatos de terror, simplemente terror, un libro así más pequeñito que puedo ir sacando periódicamente, y también estoy escribiendo un ensayo de cómo canalizar la ira como emoción a través del terror, para que se quede en el papel o viendo una peli o con la música para que no dañe tanto. Yo antes tocaba crecimiento emocional, pero me he dado cuenta que tiene una negación muy importante con la ira y que la destierra como un sentimiento no útil, como algo negativo, cuando bien canalizada sí que puede ser útil. Y quiero aportar esto. Uh-huh. Y bueno, yo también estoy haciendo un relato. Es, digamos, mi primer lanzamiento con Equinox de forma individual y será una cosa pues pequeña, también gratuita. Y es un relato sobre la luna, los efectos que puede tener en el aspecto más mágico, digamos, y vista también como deidad, no como la luna, simplemente. No como un astro. Sí. La pregunta es desde Equinox, ¿queréis hacer que todas las publicaciones sean gratuitas? ¿Queréis hacer algunas gratuitas, otras ya pues de pago para, si queréis incluso editar libros de manera física? ¿Hay algún proyecto de esto? ¿Tenéis alguna idea? Bueno, yo a partir de ahora sí que, como son cosas así ya que estoy trabajando, por ejemplo, en el ensayo, sí que lo cobraría baratito así por ebook, y los libros de terror rollo 50 céntimos un libro así cortito, pero sí que me interesa empezar a monetarizar el asunto. Y bueno, en papel de momento nos lo planteamos. Si vemos que tenemos demanda, podríamos hacer un Verkamic, podríamos hacer un micromecenazgo, porque es una inversión que en este momento no nos vemos como para hacer tal y como está el mercado. Sí que haríamos en papel, si fuera una edición dedicada al extranjero, que también tenemos pendiente la traducción de Junto a la hoguera al inglés para moverlo por esos mercados, porque realmente tiene más salida. Uh-huh. El libro cuenta con ilustraciones, ¿no? Y fotografías, y bueno, quiénes son los autores también, porque o sea, no es solo un trabajo narrativo, sino que también hay un trabajo visual detrás del libro. Sí, es algo, bueno, audiovisual no, pero literato visual, digamos. Y bueno, hay diferentes ilustradores. Algunos son también autores que han ilustrado su propia obra o que han ilustrado a otros. Otros gente que simplemente pues ha ilustrado alguna de las historias que han leído y han hecho algo acorde con lo que les ha transmitido la historia. Y pues también tenemos gente de todas partes. Luego también hay algunas fotografías. Hay una para el relato Duat y una que utilizamos a modo de despedida, digamos, ¿no? Hasta el próximo proyecto. Y además nos habéis dicho que hicisteis un tráiler, ¿no? Un vídeo, ¿no? Para promocionar el libro. Sí, eso nos ayudó un amigo mío que ha estudiado audiovisual y realmente fue algo muy novedoso y muy divertido de hacer también. Y nos lo recomendamos. Los enlaces están colgados en nuestra web, y además hemos contado con la ayuda de un narrador mexicano, un youtuber que nos ha narrado 2 relatos, y la verdad es que ha dado muy buen resultado y nos ha dado unos vídeos de mucha calidad. Estamos muy contentas. Pues mira, desde aquí animamos a nuestros oyentes que se pasen por la web de... Recuérdanosla. Equinoxbook.tk.
equinoxbook.tk, Sí. y bueno, y escuchéis estos audiorelatos y como no, pues miréis el libro y os descarguéis el libro, que recordamos que es gratuito y que cualquiera puede acceder a él y por lo tanto echarle un ojo. O sea, es un esfuerzo que merece la pena porque es totalmente accesible. Y bueno, y entonces, ¿qué podéis decirnos del proceso creativo? Porque, de una idea hasta tener una página web, un proyecto, un libro, con un vídeo para promocionar el libro, una persona que nos ha leído relatos para promocionar el libro también. Y bueno, todo esto son muchos frutos que tienen que venir de alguna semilla. ¿Cómo fue el proceso de crecimiento de la semilla? Sí, bueno, yo tenía claro que quería volver a editar, esta vez en digital. Yo antes estaba bastante en papel, pero digo, si quiero sacar algo y si quiero que sea inmediato, fácil de distribuir y tal, tengo que hacerlo en digital. Y empecé a pensar y hablando con una amiga se me ocurrió juntar terror y paganismo. Se lo comenté a Tania para que me hiciera un relato, pero desde el primer momento se implicó muchísimo, empezó a trabajar. Dije, oye, pues estás dentro. Y nos hemos compenetrado mucho desde el principio. Estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de haber encontrado una colaboradora así. Gracias. Sí, porque la verdad cuesta. Yo que he hecho en otros proyectos compartidos cuesta mucho. Y bueno, luego a partir de ahí hemos ido contactando gente para que colaboraran. Ha habido unos que se cayeron, ha habido otros que me han entregado sin avisarme así cuando estaba próximo a cumplir el plazo y me han dado una ilusión. Nos hemos movido por escritores, por comunidades paganas, pero siempre buscando una mínima calidad porque queríamos que fuera un proyecto coherente, que no tuviera bajones de calidad importantes, que fuera bastante uniforme en ese sentido. Y bueno, tengo que decir que yo me impliqué porque yo creo que cuando haces algo que te gusta, quieres que llegue a la gente y quieres hacerlo bien y no es un trabajo, es algo, pues estás orgulloso y quieres que la gente también pueda disfrutar de ello y por eso me impliqué mucho, porque me parece que vale la pena. Y bueno, pues como decía ella, pues fuimos contactando gente, yo incluso gente que conocía de redes sociales, que bueno, algunos se han caído, otros a lo mejor para otro proyecto o para versión en inglés sí que estarán. También incluso ha habido gente que nos ha encontrado a través de internet y nos ha escrito, sobre todo para ilustrar, creo. Sí. Y luego también, bueno, ahora estamos todavía en la fase de promoción, que salió hace 2 meses, pero es un trabajo constante prácticamente. Y estamos, pues, como os encontramos a vosotros, por ejemplo, por internet, buscando radios, blogs, webs. Así que el proceso yo creo que el creativo, más o menos para lo que es Junto a la Hoguera, ha acabado, pero claro, todo el tema de publicidad, promoción, todavía estamos en ello. ¿Y qué fuentes de promoción? ¿Hacia dónde estáis dirigiendo esa promoción? Para si hay alguien que esté interesado en, hostia, mira, yo puedo promocionar un poco este libro porque es un tema que me interesa y puedo colgarlo en mi web. ¿Por dónde os estáis moviendo para que si hay algún oyente interesado y que esté al tanto, pues que contacte con vosotras? Pues cualquiera que quiera hablar de ellos, bienvenido, sea prensa por internet, prensa escrita, youtubers, sea radios. Estamos abiertas a propuestas, claro. Uh-huh. ¿Alguna vía de contacto tenéis para que, bueno, adelante? En la web hay un mail de contacto que es equinoxbook@gmail.com, que nos pueden escribir cuando quieran. De acuerdo. Recordamos a nuestros oyentes que si por casualidades del destino alguien no se acuerda, que mira que lo acaban de decir, pero por si acaso alguien no se acuerda, que contacten con nosotros en Encrucijada Pagana y nosotros le remitiremos a Tania y a Noelia. ¿Tenéis además Facebook, una página de Facebook? ¿Cuál es? Sí, nos pueden encontrar como Junto a la Hoguera en Facebook y luego también para descargarse el libro, si no se acuerda la gente de la web o cualquier cosa, pueden entrar en lectu.com, lectu es con K, en búsqueda poner el título del libro, que es Junto a la Hoguera, y ahí ya aparece para descargarlo. Que para descargarlo lo único que hay que hacer es compartirlo en Twitter o Facebook. Bueno, pues desde aquí os damos muchísimos, enormes ánimos a seguir con este proyecto literario. Gracias. La literatura es muy difícil, como cualquier arte. No solo implica un trabajo previo, un trabajo durante la producción, un trabajo después de la producción, sino que además implica, pues, lo más difícil de todo, que es que los dioses estén inspirados para darnos un poquito de eso a nosotros. Así que muchísima suerte, que los dioses os sean propicios y, Gracias. como no, nuestra matrona Eris os acompañe en vuestra edición del libro, que sin duda alguna os lo va a hacer, no sé si mejor, pero como mínimo más divertido. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Encrucijada Pagana y un enorme abrazo. A vosotros. Muchas gracias.
2, 1, 2, 3, 4. Y aquí termina nuestra emisión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Agradecemos, como no, la guía amorosa de nuestra estimada Eris. Salve, Eris. Y a todos los oyentes que nos escucháis desde Sardañola Radio o desde nuestro canal en iVoox o el canal en YouTube. Así que, queridos oyentes, no olvidéis que podéis contactarnos a través de Facebook, en un mensaje privado, o como no, en nuestro mail encrucijadapagana@gmail.com. Y, como no, por último, deciros que esperamos vuestros oídos el próximo miércoles, aquí en Encrucijada Pagana, en nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. Do you fear it, apple bloom? Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yoke and save my folk by breaking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home. Someday